Buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta clase sobre el arranque estrella-triángulo. ¿Vale? En esta clase pues lo que pretendo es explicaros un poquito cómo es el funcionamiento de un arranque estrella-triángulo, ya que es uno de los típicos y es de los que más se estudian. Lo primero que tenemos que tener claro es por qué hacer un arranque estrella-triángulo, ¿vale? Y con arranque estrella-triángulo me refiero también a cualquier otro tipo de arranque que no sea un arranque directo. ¿Por qué vamos a realizar este tipo de arranques? Pues se realizan porque, en primer lugar, cuando nosotros ponemos en marcha un motor, de primeras, como tenemos que vencer toda la inercia de ponerlo en marcha, esa inercia es muy grande. Entonces, el motor, cuando yo lo enchufe a la red, va a demandar mucha intensidad, porque necesita desarrollar mucha potencia para ponerse en marcha desde cero. ¿Qué ocurre? Que si tiene una carga muy elevada, ¿vale? Si tiene que vencer una inercia muy fuerte, el pico de intensidad que va a pedir es muy alto. A lo mejor ni siquiera se lo puede dar la red. Pero aunque se lo dé la red, lo que nos va a demandar son picos de intensidad muy elevados que pueden provocar fallo en otro tipo de dispositivos por los que va a pasar la intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para arrancar un motor ya grande? Lo que se hace es ir regulando, ¿vale? En lugar de decirle directamente ponte a la velocidad nominal, ¿vale? Vamos a ir arrancándolo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cada vez le vamos a ir dando una intensidad mayor, ¿vale? Pero de momento poco, porque para vencer la primera inercia, pues con un poquito es suficiente, ¿vale? El arranque estrella-triángulo lo hace en dos pasos. Primero ponemos en estrella y luego ponemos en triángulo. Entonces, la parte del arranque, la parte de vencer la inercia fuerte, sería en estrella. Y cuando ya hemos alcanzado una velocidad suficiente como para que no demande mucha intensidad para llegar a la velocidad nominal, lo pasaríamos a triángulo. ¿De acuerdo? En los arranques ya más modernos, con variadores y con todo esto, pues ahí ya lo que se hace es con más escalones. En lugar de pasar por estrella a triángulo, pues tiene muchos escaloncitos en los que va variando la tensión y la intensidad para poner en marcha poco a poco este tipo de motores, ¿vale? Pero esta noche vamos a centrarnos en el arranque estrella-triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar quería que vierais en esta diapositiva cómo son las bornas de conexión de un motor, ¿vale? Normalmente cuando nosotros hagamos un arranque estrella-triángulo lo haremos por contactores, ¿vale? Será algo automatizado, como de alguna manera, ¿vale? Con un temporizador, pues pasaremos, luego veremos cómo es un esquema. Pasaremos de tener el motor en estrella a tenerlo en triángulo, ¿vale? Pero quiero que veáis de modo físico cómo en un motor, en lo que son las placas de características, pasaríamos de estar en estrella a triángulo, ¿vale? En el primer dibujo lo que podéis ver es las bornas, ¿vale? ¿Cómo quedan las bornas? Las bornas U1, U2, V1, V2, W1 y W2. La parte de la izquierda del dibujo son las bobinas, ¿vale? Y eso estaría dentro del motor. A eso directamente habría que montar el motor para tener acceso. Eso no lo vamos a tocar. A lo que tenemos acceso son a la parte derecha del dibujo, como podéis ver, que está con circulitos, eso son las bornas, ¿vale? Ahí es donde vamos a conexionar nosotros, ¿de acuerdo? Entonces quiero que veáis cómo están conectadas. Veis que no están en vertical ordenadas ni en horizontal, sino que simplemente están colocadas así. ¿Por qué? Pues para poder hacer las conexiones de estrella y triángulo de una manera muy sencilla, ¿vale? Por ejemplo, con unas pletinas, ¿vale? Que normalmente vienen con el motor. Entonces, para conectar un motor en triángulo, cogería dos de esas pletinas y tal como aparece en el segundo dibujo, para conectarlas en estrella, uniríamos simplemente o la parte de abajo, la de las dos, ¿vale? Del secundario, con lo cual ya meteríamos las líneas por U1, V1 y W1 y poniendo las pletinitas abajo ya tendríamos el motor conectado en estrella. Para conectarlo en triángulo quitaría esas dos pletinas y esta vez pondría tres y las pondría en vertical. Y de esta manera tendría la conexión en triángulo y alimentaría por U1, V1 y W1, ¿de acuerdo? Igualmente, ¿vale? Pero ahora lo veremos en el esquema para que veáis más claro. Si tenéis cualquier duda, ir interrumpiéndome, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona la conexión estrella. Antes de nada, quiero hacer una aclaración porque es lo que nos lleva muchas veces a confusión, porque vamos a hablar de tensiones de línea y vamos a hablar de tensiones de fase, ¿vale? Muchas veces cuando hablamos de tensiones de línea surge la confusión porque relacionamos la línea con lo que viene del enchufe, ¿vale? Yo ahora durante esta clase voy a hablar de tensiones de fase, ¿vale? Pero no me refiero a las fases del enchufe, sino me refiero a las bobinas, ¿vale? Y tensión de línea no me refiero a la que viene tampoco entre fase y fase del enchufe, ¿vale? Sino que vamos a estar hablando de tensiones internas del motor, ¿vale? Tensión de fase será la que existe en un bobinado y tensión de línea será la que hay entre los bornes de conexionado del motor, ¿vale? Pero no tienen que ver con la que yo lo estoy alimentando, ¿vale? Porque ahí es donde surgen principalmente las dudas, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo se realiza una conexión en estrella, ¿vale? Ahí tenéis el dibujo en la diapositiva
Y L1, L2 y L3 son las fases de alimentación. Estas sí que son las fases que voy desde el enchufe, ¿vale? Y voy pues a 1, a V1 y a W1, ¿de acuerdo? Eso está claro. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Tenemos que tener claro que al entrar la fase directamente a 1, ¿vale? Y pasar, bueno, me voy a referir a una de las ramas, pero son todas iguales, ¿vale? Al pasar directamente la intensidad por la bobina, ¿vale? Esa bobina va a tener directamente toda la intensidad de alimentación, ¿vale? Entonces, la intensidad de fase, la intensidad de esa bobina va a ser la intensidad de línea, la intensidad total de la alimentación, ¿de acuerdo? Sin embargo, la tensión de fase no va a ser la tensión de alimentación. ¿Por qué? Porque, como veis, la tensión de alimentación, que sería, por ejemplo, la tensión entre L2 y L3, eso sería la tensión de línea, ¿de acuerdo? Esa tensión de línea se reparte entre dos bobinas, ¿vale? En este caso, pues entre la que está entre V1, V2 y entre V2 y W1, ¿de acuerdo? Entonces, la tensión de fase ya no me coincidiría con la tensión de línea, ¿vale? Están relacionadas por la fórmula de raíz de 3. Luego la veremos, pero como sabéis, en este caso, la tensión de línea, que es la que hay entre L2 y L3, sería raíz de 3 veces la tensión de fase, que sería la de una de las bobinas, ¿de acuerdo? Cualquier duda, ir preguntándome, ¿vale? Que es un poco complejo de entender cuando hablamos de fases y de líneas, ¿vale? Con eso no hay ningún problema. Entonces, que nos quede claro, importante, intensidad de línea y intensidad de fase en la conexión estrella es igual, y la tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase, ¿vale? Como lo podéis ver en el dibujo. Si tenéis cualquier duda con el dibujo, me lo decís. Entonces, según lo que pone aquí, en estrella las tensiones soportadas por las bobinas son de fase neutro, ¿de acuerdo? Menores que las de fase-fase, es lo que estamos diciendo, que la tensión de fase-fase del enchufe, que es la tensión de línea entre L2 y L3 en el motor, se reparte entre dos bobinas, con lo cual tenemos la tensión repartida, ¿de acuerdo? La corriente que circula por los devanados es menor, la potencia es menor y se pierde par. Pero esto es lo que nosotros asumimos, vamos a perder par porque no queremos llegar y arrancar a toda velocidad, ¿vale? Porque entonces cuando me pediría mucha intensidad, sino que, vale, tengo menos par, pero voy a ir arrancando poco a poco. Así hasta que, claro, a medida que vas venciendo inercia, con el mismo par vas a generar más velocidad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja? Lo que hemos comentado, pues se pone el motor en marcha y se alcanza una cierta velocidad con muy poco consumo de corriente, ¿de acuerdo? Luego ya iremos sumándole más corriente a medida que eso, pero claro, de primeras, poquito a poco, ¿de acuerdo? Consumimos menos intensidad que lo que hace este tipo de conexión para arranques con plena carga, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hemos visto la configuración estrella, vamos a ver la configuración en triángulo. Si queréis que vuelva atrás en cualquier momento, también me lo decís, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vemos la configuración en triángulo, ¿vale? Como veis, pues se llama en triángulo pues porque las bobinas las tenemos conectadas en forma geométrica de triángulo. ¿Cuál es la diferencia? Pues la principal diferencia es que aquí, por ejemplo, como veis, L1, L2 y L3 sería desde donde alimentaría. Y luego la intensidad de línea que me va a venir se va a dividir en dos, ¿vale? Cuando entre, por ejemplo, por L2 va a ir y en triángulo se va a dividir en dos, ¿de acuerdo? Y va a ir una parte para una bobina y otra parte para otra bobina. De tal manera que la intensidad que circule por cada una de las bobinas, que es la intensidad de fase, es raíz de 3 veces menor que la intensidad de línea, ¿de acuerdo? Y luego aquí tenemos que la tensión de fase coincide con la tensión de línea. Por ejemplo, tensión entre L2 y L3 es la tensión UF que tenéis ahí representada, que es igual que la UL, UF tensión de fase, UL tensión de línea, ¿vale? Por ejemplo, entre V1 y V2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Para que sepáis un poco cómo funciona. En triángulo las tensiones soportadas son las de fase-fase, es lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? Porque como veis, toda la tensión entre L2 y L3 cae en una sola bobina. ¿Cuál es la ventaja? Que en régimen permanente puede desarrollar toda la potencia del motor a la intensidad nominal, ¿vale? Entonces, como hay más tensión en los bobinados, hay más intensidad, con lo cual voy a desarrollar más par y con menos consumo, ¿de acuerdo? Según las especificaciones técnicas, cuando el motor adquiere 80% de su velocidad, podría pasarse la conexión en triángulo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo una velocidad nominal de 1000 revoluciones por minuto, pues lo tengo conectado en estrella hasta que llega aproximadamente a 800 revoluciones por minuto y entonces lo paso a triángulo, ¿vale? Esto realmente no se hace así, no estoy midiendo ahí la velocidad, aunque en algunos motores sí que se hace así, no estoy midiendo la velocidad en la red estrella de triángulo, que lo que se hace es controlar a ver cuánto tiempo le cuesta ponerse a esa velocidad. Pongo un temporizador y digo, oye, pues le cuesta 2 minutos ponerse a esa velocidad, pues en 2 minutos cambio, ¿vale? O en 30 segundos, en lo que convenga en cada motor, ¿de acuerdo? Permite desarrollar más potencia, pero consume más corriente.
¿De acuerdo? Pero una vez que estamos en régimen permanente, el consumo de corriente ya es el que tenemos estandarizado, ya es el que yo conozco para el motor y para todos los dispositivos y no me va a dar problema. El problema era cuando tenía que arrancar de cero. ¿De acuerdo? Que voy muy rápido, Gonzalo. En estrella disminuimos el potencial. Claro, disminuyes la diferencia de potencial o el voltaje en cada una de las bobinas. Por cada bobina habrá menos diferencia de potencial, por tanto, realmente es menos intensidad por cada una de las bobinas. ¿Queréis que repita alguna cosa? He ido muy rápido. ¿Alguna cosa que queréis que vuelva a contar? ¿Vale? Es que me pongo a hablar y ya me lanzo, ¿vale? Si queréis que repita cualquier cosa, me lo decís, ¿vale? Por eso no os preocupéis. Aquí tengo las... Voy más lenta, pues. Aquí os he puesto las fórmulas, ¿vale? Que es las que os he estado nombrando antes. La forma en que se relacionan dentro de una misma conexión la tensión de fase con la tensión de línea, la intensidad de fase con la intensidad de línea, ¿de acuerdo? Entonces, en la configuración en estrella, como hemos comentado, la tensión de fase, es decir, la tensión en cada bobina, es inferior a la tensión de línea. ¿Cómo? Pues mediante la relación raíz de 3, es decir, la tensión por cada una de las bobinas es la tensión de línea partido por raíz de 3. Sin embargo, la intensidad de fase y la intensidad de línea sí que van a coincidir en este tipo de configuración, ¿de acuerdo? Y luego tenemos lo que es la configuración en triángulo, que aquí la tensión de fase, que es la tensión de los bobinados, sí que me coincide con la tensión de línea, pero la intensidad de fase de cada una de las bobinas es la intensidad de línea dividido entre raíz de 3, ¿vale? Estas fórmulas hay que conocerlas, ¿vale? Para los arranques estrella y triángulo, estas son facilitas, ¿vale? Simplemente que tengáis claro. Si tenéis el dibujo del esquema en la mente, se ve claramente que en estrella en la intensidad entra directamente y pasa por la bobina, y en triángulo viene y se divide, ¿vale? Y la tensión es al contrario que lo que pasa con la intensidad, ¿de acuerdo? Exactamente, es la inversa, Gonzalo. Y ahora vamos a hablar de ya lo que ya llega a crear la confusión, ¿de acuerdo? Y es que, por ejemplo, tenemos las placas de características, ¿vale? Yo tengo normalmente pues los motores que más utilizan de 230 a 400 voltios, me suele aparecer así en la plaquita de características, o de 690, perdón, al revés, de 400 a 690, suelen poner primero la menor de las tensiones, ¿vale? Entonces, aquí viene la duda. Me dicen, mira, 230 a 400, y tú dices, vale, ¿y esto a cuánto lo conecto? ¿Vale? Entonces, siempre, si vais a hacer un arranque estrella-triángulo, ¿vale? Que la vais a poner tanto en estrella como en triángulo, ¿vale? La tensión menor es la que puede soportar una bobina sin quemarse, ¿vale? Es decir, la tensión que me ponen es la que la bobina individualmente puede soportar, ¿de acuerdo? Entonces, si repasamos los esquemas que teníamos, en la configuración en estrella, como la intensidad va a pasar por las dos bobinas, pues ahí no me restringe tanto, pero en la de triángulo, como la tensión a la que la voy a someter de red es exactamente la que le voy a someter a la bobina, esa es la más restrictiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la menor de todas esas es la de la configuración de triángulo, ¿vale? ¿A qué vamos a parar con esto? Que si yo me pone en el motor 230, 400, ¿de acuerdo? Y quiero hacer un arranque estrella-triángulo, la red a la que lo conecte, es decir, el enchufe, como mucho podrá ser de 230 voltios, ¿de acuerdo? Si le pongo 400 y lo conecto en triángulo, voy a quemar el motor, ¿de acuerdo? Entonces, siempre el menor de los valores de la placa de características es el valor de conexión de triángulo, ¿vale? Que, por ejemplo, tuviéramos, esto al margen del arranque estrella de triángulo. Yo tengo una red de 400 y tengo que conectar un motor que pone 230 a 400. ¿Puedo conectarlo? A ver, puedo conectarlo, pero no puedo conectarlo nunca en triángulo, ¿de acuerdo? Es decir, del arranque estrella de triángulo nos olvidamos, pero es que no puedo conectarlo en triángulo, sino que solo podría estar conectado en estrella, ¿vale? Entonces, en régimen permanente, obviamente, no le voy a sacar todas las prestaciones, ¿vale? Pero sí, se nos diera la circunstancia de que por una fuerza mayor tengo una línea de 400 y mi motor es 230, 400, tendría que ir en estrella, ¿vale? Pero si quiero hacer un arranque estrella de triángulo, la menor de las tensiones que me aparece es la que puedo tener de la línea, ¿de acuerdo? Y con línea me refiero ahora al enchufe. Si tengo un motor de 400, 690, el valor del enchufe, para que me entendáis mejor, la que voy a coger del enchufe será 400, para hacer el arranque estrella-triángulo.
¿de acuerdo? Que esto es lo que más dudas suele generar, ¿de acuerdo? ¿Dudas con esto? Que eso es así un poco lo más complejo. ¿Una cuestión sobre todo lo que hemos visto antes? Bueno, si eso me vais preguntando a través del chat, ¿de acuerdo? Y ahora os voy a explicar ya por último cómo sería de una forma automatizada, es decir, realizada con, más con automatismos, ¿vale? No nos olvidamos de autómatas ni nada, simplemente una automatización con automatismos, en este caso con contactores y temporizadores cableados, ¿de acuerdo? Entonces os he querido poner aquí un dibujo pues para que veáis el típico esquema, ¿vale? A la izquierda aparece pues, el esquema de potencia. ¿Qué tengo en el esquema de potencia? Pues en el esquema de potencia tengo el motor, ¿vale? La primera línea, las primeras columnas, pues los fusibles, el K1M, que es el de poner en marcha, y las bobinas del motor, ¿vale? Y luego veis cómo se han colocado otros dos contactores, el K2M y el K3M, de tal manera que para cuando primero tengamos una conexión, se conectará el K2M, y cuando en la primera conexión en estrella se conectará K2M y en triángulo el K3M, ¿vale? Se realizará un juego en el que primero K1M, K2M, estrella, K1M, K3M, triángulo, ¿vale? Entonces, la parte del motor, la de potencia la veis clara, ¿de acuerdo? Simplemente pues están ahí, va a elegir entre un contactor u otro. ¿Por qué? Porque el K2M y el K3M tienen las fases cambiadas. En una van a estar juntando las U's y las V's de una manera y en el siguiente contactor las junta de otra manera, de tal manera que me queden o estrella o en triángulo el motor, ¿de acuerdo? A ver, Juan José. Entonces, ¿la menor es para arranque y la mayor para funcionamiento? No es que la mayor sea para arranque y la menor para funcionamiento. No. A ver. La menor es la que soportan la menor es la menor tensión que soportan las bobinas. Por lo tanto, es la que soporto en triángulo. Entonces, realmente, en régimen permanente, yo estoy en triángulo. Esa es la menor de las tensiones. La mayor es la que es la conexión en estrella porque como se divide la tensión, me va a poder ser soportada, ¿vale? Por las dos bobinas, con lo cual la utilizaremos solo para el arranque, ¿vale? Solo para el arranque o para conectarlo en estrella. ¿Sí, Juan José? ¿Vale? No es que utilice una u otra, es que es dependiendo del tipo de conexión, utilizo una u otra. ¿Vale? Perfecto, pues. En arranque, mayor tensión. En arranque, la tensión mayor. Claro, en triángulo, por lo que hablamos, porque como se va a repartir entre las bobinas, pues necesitas más tensión para la intensidad. ¿De acuerdo? Estrella, eso es. Perfecto. Cualquier cosa me lo vais diciendo, que la verdad que es un poco complejo y al principio cuesta mucho coger lo de las tensiones de línea, de fase, intensidades, luego lo de la tensión que viene del enchufe, del L1, L2, L3, que es otra distinta, cómo se compaginan, ¿vale? Preguntar cualquier duda, no os quedéis con dudas. Bueno, yo sigo, ¿vale? Pero interrumpirme cuando queráis. En la parte izquierda tenemos la parte de potencia y luego en la parte derecha tenemos la parte de maniobra, ¿vale? En la parte de arriba hay un detalle, simplemente es un detalle de cómo están conectadas K2M y K3M, más que nada se saca ese detalle pues para que se le pone como un pequeño balancín, ¿vale? Normalmente suele ser mecánico, un balancín mecánico para que nunca estén activos a la vez el K2M y el K3M, como en un cambio de giro de motor, para que no estén a la vez girando derecha e izquierda, pues aquí lo mismo, que no esté a la vez en estrella y en triángulo, de tal manera que ese balancín es mecánico y solo permite estar activo uno de los dos, ¿vale? Aunque el automatismo me esté diciendo activa los dos, el balancín mecánico no me lo va a permitir, ¿vale? Es una seguridad. Y luego en la parte de abajo pues ya tenemos la parte de mando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la línea L1 con su fusible y luego tenemos el interruptor del magneto térmico, el S2Q, que será pues la seta de emergencia, y luego tenemos el S1Q, que va a ser el de puesta en marcha, sin más, que está realimentado con K1M, pero esta realimentación simplemente es porque yo le doy al botón, se enchufa y una vez que ha entrado K1M, que es el de funcionamiento que va a estar siempre, me realimenta el botón y no tengo que estar apretando el botón continuamente, ¿de acuerdo? Simplemente es por eso. Entonces, yo le doy al botón, se activa K1M, ¿vale? Que baja hasta abajo, se realimenta el motor y ya está. Automáticamente se pone en marcha también, si veis, si seguís las líneas, lo siguiente tenemos el K1A, ¿vale? El K1A es un temporizador, ¿vale? Que yo habré montado de la manera que sea y lo habré programado pues para 30 segundos, por ejemplo, porque yo ya lo tengo medido y sé que al 80% de la velocidad de ese motor va a llegar dentro de 30 segundos, ¿de acuerdo? Activo K1A y activo también K2M, ¿vale? K2M veis que tiene en serie el contactor normalmente cerrado, el K3M,
que simplemente es lo mismo que, que la seguridad del balancín, pues también de una manera eléctrica, pues también de tal manera que está activado K3M, no me dejaría activar K2M, ¿vale? La seguridad eléctrica que hemos comentado. Y luego tiene en serie también un contacto normalmente cerrado del K1A, es decir, mientras está contando el temporizador, él está contando y permanece cerrado ese contacto. Por tanto, tengo en funcionamiento K1M y K2M, ¿de acuerdo? En el momento en el que el temporizador llega a 30 segundos, cambia de estado y el normalmente cerrado que tenía pasa a abierto, con lo tanto K2M deja de estar alimentado, ya no funciona K2M, y K3M, que tiene en serie el contacto normalmente abierto del K1A, se cierra ese contacto y se alimenta K3M de manera que se pone en marcha, ¿vale? Entonces, hemos tenido durante los 30 primeros segundos K1M y K2M, configuración en estrella, y en el momento que pasan los 30 segundos paso a tener K1M y K3M, configuración triángulo. ¿De acuerdo? Sí, ese es el funcionamiento. A ver, ¿qué leo por ahí Gonzalo? Electroválvula. No era una, imagino que te refieres al triángulo. En este esquema en concreto no se refiere a una electroválvula, sino a este tipo de seguridades, tanto mecánicas como eléctricas, pero el triangulito es para la mecánica, como un balancín, ¿de acuerdo? Para que no se activen a la vez. ¿Sí? Bueno, hasta aquí pues un poquito la explicación de cómo funciona el arranque estrella-triángulo. ¿Qué dudas tenéis? ¿Queréis que vuelva alguna diapositiva, que la volvemos a explicar? ¿Alguna parte que nos ha quedado clara? ¿Algún esquema que queráis que vuelva a poner y lo explicamos de nuevo? ¿Dudas que tengáis? A ver, es un temporizador a la conexión, sí. Daos cuenta que aquí haré a posteriori una clase sobre temporizadores de lógica cableada para que veáis cómo se configuran, ¿vale? Ya he hecho alguna, pero la hice hace tiempo, volveré a hacerla y así veis exactamente, porque en un mismo temporizador yo puedo elegir si es a la conexión o a la desconexión y el tiempo que quiero ponerle, ¿de acuerdo? Bastante claro. Joaquín, si quisiéramos un cambio de giro, pues ahí la lógica cableada se complicaría un poquito más, ¿vale? Entonces el cambio de giro ya sería en régimen permanente, entonces ya tendrías que realizar otra lógica cableada, tendrías que poner otro contactor más, ¿de acuerdo? A ver, Joaquín, tendríamos que cambiar las fases. ¿Para qué quieres cambiar las fases? Si realmente con el contactor ya estoy cambiando las fases con las que lo conecto, no sé si te refieres a eso, ¿eh? A ver, más dudas. Tenemos que cambiar dos fases. Joaquín, ¿le podríamos ayudar a frenar cambiando a estrella y luego a las dos fases? A ver, para eso existen frenados, ¿vale? Existen configuraciones de frenado. No es recomendable pasarlo a este tipo de configuraciones para realizar un frenado, ¿de acuerdo? Pues pasarlo, sí, porque recibiría menos tensión realmente y sí que tendría menos fuerza para poder girar el motor, ¿vale? Pero vamos, para eso existen los frenados. A ver, permutar una fase para hacer el cambio de giro, para cambiar el sentido de giro. Sí, los cambios de sentido de giro, cuando estés hablando de permutar fases, realmente físicamente no se permuta una fase, sino que se pone un contactor, ¿vale? Que pone en contacto una fase con el motor u otra, dependiendo de qué contactor estoy eligiendo, ¿de acuerdo? Como apoyo, sí, como apoyo estaría bien, Joaquín. No, y aquí no tiene sentido. Vale. Más cuestiones, más dudas. Recordad que si a posteriori os surge cualquier cuestión, cualquier duda, que me la podéis preguntar a través del campus, ¿vale? Con eso no hay ningún problema. Como sistema de frenado contracorriente. Claro, es que eso es lo que se utiliza, un frenado contracorriente normalmente. ¿De acuerdo? Más cuestiones. ¿Alguna cosa que queréis comentar? ¿Alguna cosa que queréis que se repita? ¿Alguna duda? ¿No? No obstante, recordar que yo siempre os animo a que si tenéis dudas a posteriori, que me las paséis. Y luego además que si tenéis cualquier sugerencia sobre algún tipo de clases en directo que queráis que se realice, algo que queréis que se explique, algo que queréis que se profundice más, algo que veáis en el temario y que creéis que con una clase se entendería mejor, porque claro, muchas veces leyéndolo solo no, que me lo enviéis, ¿de acuerdo? Que yo pues lo miraríamos y pondríamos en marcha esa clase, porque vosotros sois los que mejor nos podéis dar un feedback de lo que es más necesario para vuestro curso, ¿de acuerdo? A ver, faltan clases prácticas.
Con clases prácticas, ¿a qué te refieres, Gonzalo? ¿Se hace alguna clase aquí con los motores para que veáis cómo funcionan? Lo que pasa es que como también vais luego a la delegación y todo esto ya lo implementéis allí en directo, en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera, ya esa parte mejor la cubre la delegación que vernos a nosotros online, pero si quieres ver alguna clase online de alguna conexión que se hace, también hacemos alguna. Y si tienes alguna sugerencia sobre alguna en concreto, pásamela, que yo encantada, que me pases cualquier sugerencia. A ver, José, ¿podríamos alimentar el motor con las dos tensiones según fuese para estrella o triángulo? A ver, con las dos no, es lo que hemos comentado. Tienes dos tensiones. La menor para triángulo, la mayor para estrella. Si le metes la mayor para triángulo, quemas el motor. Si le metes la menor para estrella, no va a arrancar, bueno, no va a arrancar, o va a tener una tensión muy pequeña que le va a costar muchísimo moverse, ¿vale? Menor, triángulo, mayor, estrella. A ver. ¿Tendría algún sentido? Lo mismo, Gonzalo, cualquier clase, cualquier sugerencia, pasármela. Una clase práctica sobre esto, un desarrollo sobre esto. Y lo hacemos, que es lo que te digo. Yo encantada de cualquier sugerencia y de poder ayudaros en todo lo posible, por supuesto. ¿Vale? Pasarme a decir, oye, una clase sobre esto en concreto, ¿vale? No me digáis, una clase práctica, ¿no? Habrá alguna cosa que os interese más que se haga prácticamente. Y si es posible, ¿vale? Con el material que tenemos aquí, no hay ningún problema con eso. ¿De acuerdo? Para triángulo, menor voltaje y mayor intensidad. Para conseguir estrella, mayor voltaje, menor intensidad. Exacto, Gonzalo. Eso es. Eso es lo que se pretende conseguir siempre. Perfecto. ¿Más cosas, chicos? ¿Ok todo? ¿Sí? Pues nada, espero que os haya servido la clase, que os haya ayudado a entender mejor esto y nada, cualquier duda, cualquier sugerencia, pues que me escribís a través del campus. Muchas gracias a todos por haber venido y espero veros en las próximas clases. Hasta luego.